Damos paso a Franceli Tatiana Ortega Palacio. Se considera una persona curiosa y empática, ama profundamente las historias y las encuentra en todos lados. Conversaciones, libros, música, cine y hasta en el paso del tiempo sobre los paisajes y los objetos. Tiene un hijo al que ama intensamente. Estudió artes visuales, pero también se ha formado en periodismo, teatro y narración de cuentos, antropología, cuentoterapia y biblioterapia. Ha tenido distintas experiencias laborales en las que se ha desempeñado como tallerista, promotora de lectura, mediadora cultural, narradora de cuentos, coordinadora de proyectos, auxiliar de investigación, operadora logística, gestora cultural, mediadora de lectura y recientemente como líder de la Biblioteca del Museo de Antioquia. Actualmente adelanta la formación en cuentoterapia con la EIDEP. Así ya, Franci, bien pueda. Sabes que estaba muy nutrida esa presentación. Ay, no, ya me asusté con esa presentación. ¿Qué más? ¿Cómo están? Qué rico que estén en este espacio, qué rico que me invitaste también, Marta, qué rico tener esa posibilidad de compartir el día de hoy, que se han quedado, gracias a las personas que han pasado. Yo creo que es muy emocionante también como estos hallazgos, estos encuentros, y creo que si estamos aquí justamente es porque el tema nos llama, qué rico como todo lo que cuentan y esa visión del mundo de cada uno y de cada una. Yo quiero empezar con este cuento, ¿quiénes lo conocen? Ay, no me digan que no, tan poquitos, en serio. Por 4 esquinitas de nada. Ay, sí, ay, sí. Este cuento, de hecho yo lo conocí en la formación de cuentoterapia. Ay, gracias. Yo lo conocí en la formación y bueno, entonces este cuento es sobre alguien que se llama Cuadradito. Cuadradito juega con sus amigos. ¿De verdad no se ve nada? Sí, ahora sí. Son bolas y un cuadro. O sea, y Cuadradito está ahí jugando, ¿cierto? Ring, es hora de entrar en la casa grande. ¿Cómo es la casa grande? ¿Y alcanzan a ver cómo es la puerta de la casa grande? Ajá, exactamente. Pero Cuadradito no puede entrar, claro. No es redondo como es la puerta. Entonces, ¿qué tendría que pasar aquí? Volverse bolita, como cuando uno se asusta, o sea, como lo que yo quiero hacer justo ahora. Cuadradito está triste, le gustaría mucho entrar en la casa grande. Hay que notar que ya es consciente de que le gustaría entrar y eso le genera tristeza, o sea, ya sabe que hay una casa grande. Entonces, se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, esta vez no se rompió, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas, total. O sea, como cuando nos dicen, tienes que ser aquello, y uno lo intenta con todas sus fuerzas y aún así, te lo tienes que creer, le dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas, le dicen los redonditos. Así es, no, los sangrientos no es el cuento, los sangrientas son sus mentes. Sí. Oh, no, dice Cuadradito, me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. ¿Qué se puede hacer en este caso? Los que ya se lo saben, no hagan spoiler, por favor. Por ahí va la cosa. Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar.
Es la puerta, exactamente. Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande, junto a todos los redonditos. Y como dicen por ahí, como me enseñaron a decir desde chiquita, colorín colorado, zapatico roto. Es exactamente. Bueno, qué rico estar aquí. Yo creo que el otro lo cuento ya mismo. Yo quiero hablarles de algo que he venido haciendo desde que estoy en la formación. Ha sido para mí fue un hallazgo muy grande. Yo creo que las historias, si quieres pasamos la diapositiva. Las historias a mí me habitan desde niña, porque soy hija de este personaje, hermana de esta otra y de otras más, pero ellos dos, o sea, mi madre no salió en esa foto y yo decía, ¿por qué no está mi mamá? Pero aunque tenemos a veces muchos hermanos, a veces hay una identidad con una hermana especial, con mi papá y con mi madre. La verdad, seamos honestos, más con el papá que con la mamá. He tenido una relación y nos han unido mucho las historias, porque ahí donde lo ven por allá empujándonos en el columpio, mi papá es un campesino y de verdad, o sea, mi amor por la narrativa comienza allá en esa casa de campo, porque pues yo creo que hasta cierto momento, cuando yo era niña ya teníamos televisión, en mi casa había uno de los 3 televisores de la vereda y la señora se iba, o sea, a mediodía de toda la franja de la tarde, el televisor era de todas las vecinas porque se iban a ver las novelas allá y no lo dejaban entrar a uno, era así, pero en la noche siempre teníamos, era la costumbre de contar cuentos y de contar un montón de cosas, él llegaba, o sea, era como su costumbre también y fue entrar en la narrativa de una manera muy bonita y muy poderosa. Y pues es eso, aún todavía, yo creo que si algunas de las personas acá como latinos, uno llega a la casa y le dicen cómo le fue y uno empieza, ¿cierto? Ahorita que ustedes lleguen, ¿cómo le fue? Uno empieza a contar una historia y un relato y yo creo que eso nos une y fui hilando las historias de muchas maneras en lo que de pronto leía Marta, o sea, las cosas que yo he hecho en mi vida están mediadas por las historias, no sé si así es en la vida de todos yo. Desde el lugar que me tocó mirar el mundo, creería que sí. Entonces, cuando llego, cuando llego a la narrativa, cuando llego pues como a la experiencia, yo llegué como paralelamente, como uno de esos péndulos, al Museo de Antioquia y al proceso de cuentoterapia. Entonces, mis estudios son en artes visuales y como todos los lenguajes de la imagen me inquieta mucho y me parece muy interesante. Aunque realmente yo me enamoré del arte frente a una obra que se llama El Mar, que es una bolsa, se las describo, o sea, era un salón así, lleno de bolsas plásticas azules. Y uno se para frente a la exposición, o sea, se ve el azul, es un artista muy hábil, pero uno siente nostalgia del mar. Porque es ese azul que lo inunda todo, pero uno piensa cuánto plástico se gastaron para inundar esta sala de bolsas. Bueno, yo pensé así. Entonces es eso, es como, ¿y a qué voy? Precisamente a esto, la narrativa nos permite organizar eso que llamamos realidad. Yo creo que sería redundar y ya viendo todo lo que hemos visto, ustedes han visto en la formación, hemos visto que nos dicen los compañeros, crea esa estructura desde la cual podemos asimilar los fenómenos del cosmos al entrar en la casa grande. Por eso escojo esta historia, porque siento que de alguna manera esa casa grande es el lenguaje y cuando habitamos el lenguaje, cuando un ser humano no habita el lenguaje o habita ciertas zonas muy rudimentarias del lenguaje, cuando tiene esas esquinitas, que son ciertos modelos educativos, ciertos modelos de pensamiento, esas esquinitas no nos dejan ser. Esas esquinitas, muchas veces, pero esas esquinitas son finalmente lo que somos, o cuando la realidad está mediada y filtrada y no se acomoda, cuando aparece el guisante distinto. Entonces ahí está, digamos, esos filtros que hacemos de la realidad, esas estructuras, esa gente, yo no sé, en este siglo dicen que todo el mundo se siente diferente, puede ser, y qué rico, que nos tocó un siglo donde la diversidad es posible, donde no pensamos que estamos locos porque no vamos de acuerdo al ritmo, donde tenemos como esas posibilidades de explorar esos que somos y vamos siendo, porque yo creo que también hay algo muy bello de este siglo y es esa posibilidad de ser múltiple, de ir siendo, de ser varios, si se quiere. Entonces, ese acceso al lenguaje, que es la casa grande, donde nos encontramos, donde establecemos salones de infinitas cosas,
precisamente no solo estaba en los cuentos o desde la mirada del mundo que yo me encontré, lo encontré también en las imágenes. Entonces, pero tiene que ver con ese tren de pensamiento de las artes, ese lenguaje de las artes en gran medida son las imágenes. Si quieres pasamos. El llegar a un espacio donde como promotora de lectura, pues la propuesta que me hacían era cómo encontramos y hacemos que se encuentren el universo de todo lo literario y el universo de un museo, que normalmente, ¿qué encontramos en un museo? Bueno, en un museo como el Museo de Antioquia. Cuadros, y ahí los tienen. Y fue de verdad un hallazgo, pues para mí fue un hallazgo porque estuvo ahí pues todo el tiempo y yo no voy a decir como que ay, me inventé la lectura de imágenes, no, la lectura de imágenes existe hace mucho, pero fue un hallazgo porque lo descubrí y pude integrarlo en mi historia. Yo creo que cuando descubrimos algo que está hace mucho tiempo, pero uno no había sido consciente, uno siente como esa emoción, entonces fue eso y entender justamente que una imagen es más que un producto de la percepción, que es el resultado de una simbolización también, que esa estructura narrativa que ponemos en las historias también está en las imágenes y no solo la imagen como producto visual. Yo les propongo un ejercicio, piensen en un limón con un mango biche con sal y si quieren le echan pimienta. Bueno, o ustedes verán, pueden pensar en un moco o en una caca de perro y que ustedes la cogen con la mano, se la pondrían en la nariz. No, pensemos en cosas más agradables, pensemos en cosas, por ejemplo, mirar los ojos de la persona que uno ama o una de las personas que uno ama. Eso genera cosas distintas. Una de las tres la tienen que haber sentido o no. Es porque realmente imaginamos el mundo. Ese percepto, en visuales, el percepto es equiparable al concepto, solo que el percepto es físico, es sensorial, es esa primera relación. Todavía no piensen tanto rato en eso, dejen pasar la caquita de perro. Pero es eso, o sea, la relación, ¿por qué esas? Porque la relación de asco, la relación del gusto, del deseo, son relaciones que se sienten físicamente. A vos te hacen pensar en algo que no te gusta y te pueden dañar una comida. Es como cuando la mamá le decía, no hables de eso que estamos comiendo, ¿sí? Pero la sola imagen, o sea, y eso que decías del universo es mental, ay, qué clic tan lindo, pero es eso, o sea, es como en las imágenes también está, y hoy por hoy, justamente, o sea, como todo lo que pasa por la mirada frente al ojo interior puede entenderse así como una imagen. Yo la voy a leer completa, esta es una frase de Hans Belting. Nosotros hemos tenido como en su punto, como varios autores en los que nos hemos basado, estuvimos trabajando, digamos, como la narrativa, pero desde Joseph Campbell. No pasamos tanto por Vladimir Propp, sino por Joseph Campbell, porque se nos podía empatar sobre esto. Hay estudios muy bacanos, hay un libro precioso que se llama Vida y Muerte de la Imagen, que es de, ay, se me olvida en este momento, y siempre digo, pero ya que el libro se llama así, Vida y Muerte de la Imagen. Yo se los quedo debiendo y siempre hablo de él y en este momento se me va. También está Roland Barthes, que hace un estudio de la imagen desde la comunicación. Hay muchos estudios, está María Acaso, que también tiene como... El de María Acaso es muy chévere porque es un lenguaje muy contemporáneo, entonces es muy chévere entender. Ese se llama la narrativa visual. Y te explica de coquito por qué en la imagen también hay metáforas, también hay símil, también hay retórica que tiene que ver como con la exageración, hay hipérboles. Entonces, cómo todo eso va creando un lenguaje. Entonces, una imagen es más que un producto de la percepción, se manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada frente al ojo interior se puede entenderse como una imagen. Entonces, muchas veces esas imágenes de la vigilia que vemos todo el día, hoy que consumimos tantas imágenes y que usted fácilmente puede ir a un evento, ¿de hoy cuántas fotos han tomado? 2. Le creo, porque uno después va siendo consciente, pero a veces uno va a un paseo, a una fiesta y uno tiene 100 fotos que ve en 5 minutos y que va atesorando en galerías, pero muchas veces, o por ejemplo, cuando estamos viendo un programa, entonces es como esa cantidad de imágenes y uno se pregunta con cuántas uno realmente se conecta, cuántas realmente vio, realmente les hizo todo el proceso de digestión, de lectura de la imagen, porque es que
vamos así, nos acostumbramos a la lectura de la imagen, a que la imagen sea adorno, a que la imagen sea complemento, a que la imagen, o sea, cuando queremos hacer una cartelera, póngale una imagen, pero la imagen también cuenta y eso a veces pasamos muy de largo por ahí y nos quedamos sin imagen. Entonces, esta idea se fue perfilando como una propuesta de mediación desde la lectura en la biblioteca del Museo de Antioquia. Hoy en día lo hacemos, hemos creado nuestro propio método basado en los métodos de otros, por supuesto, pero es una propuesta que se centra en ver con los ojos, porque es delicioso gozarse las imágenes, descubrirlas, compararlas, viajar en el libro álbum, vivir recuerdos con las fotos familiares o entender otros ritmos de la ciudad desde las fotografías históricas y muchos más contenidos, toda la gráfica. Casi que hay una cosa también muy bonita de notar con las imágenes y es que cada época tiene unas estéticas muy claras y nosotros que somos de este tiempo, casi que si nos devolvemos al pasado, por eso cuando nos van a hacer algo de época, van a esa estética y ahí ya sabemos que estamos. Es más, la iconografía latinoamericana es muy distinta a la iconografía, por ejemplo, de los Países Bajos y eso se lleva en las venas, eso es una cosa preciosa y eso es el lenguaje del símbolo. Hablando en el signo, expresándose en este tipo de construcciones que hacemos, o sea, incluso ahorita era muy bello, por ejemplo, tus diapositivas que eran desde la ilustración, son imágenes hermosísimas que hablan de este tiempo. Hay conjugaciones que en otro momento histórico eso sería imposible, o sea, pensar que en un espacio como este vamos a tener una ilustración y verla tan bella, o sea, es que es eso, es como también esa forma de percibir las imágenes se vuelve colectiva y nos va perfilando la mirada y nos va diciendo que es bonito, que es feo, que se acepta, que no. En esta época es muy interesante porque estamos abiertos a muchos tipos de belleza, porque circulan muchas líneas, o sea, digamos que el mundo ha vivido como momentos donde hay ciertas modas intelectuales, pero en este momento están de modas demasiadas cosas, tantas que no alcanzamos a abarcarlas todas, pero qué maravilla que podemos tener un universo tan diverso. Entonces, bueno, hace parte de un proyecto que tenemos con la Fundación MOVE, como todas las estrategias que desarrollamos desde la Banca Azul, hacemos mediación con los públicos del entorno del museo, con los públicos del museo, con instituciones también de la ciudad que nos invitan como a este tipo de mediación y generamos también, como todo lo que vamos teniendo de resultados en el proyecto, hemos tratado de que siempre nos quede un recurso pedagógico. Entonces, un año nos quedó como toda la metodología y nos quedó este método. Otro año lo que hicimos fue concentrarnos como en el espacio y en cómo entendíamos el espacio también desde el espacio concebido como una imagen. Esto es una imagen también. O sea, obviamente es símbolo, es texto, pero también es imagen. Es como que como esos tres niveles que nos hacemos de comprensión de la naturaleza intrapsíquica, de la naturaleza relacional de las cosas, también es entender que siempre estamos habitando un universo que tiene muchas dimensiones y desde esas dimensiones nos podemos conectar con distintos relatos. Uno diría, ¿con cuál? Con el que te hable, porque es que es eso, o sea, el símbolo está en todo lado y a todos nos habla distinto. El segundo nivel, bueno, les estaba contando como de los productos, no les hablé de uno que es un curso de lectura de imágenes al que podemos acceder, que está colgado en la web del museo y ese curso de lectura de imágenes pues nos recogió como bastantes años. Ese curso de lectura de imágenes fue nuestro trabajo en pandemia y quedó coqueto, quedó, o sea, fácil, pero también quedó sabroso. Entonces, ya en lo que estamos este año es perfilándonos, ya entendimos digamos, toda esa lectura de imágenes y eso que hemos hecho, estamos tratando de volcarlo a un ejercicio más de nutrirnos con estrategias de bibliotecas humanas, entonces reconocer esas gráficas, esas historias, eso que pasa en torno al museo desde la imagen, pero pues porque la imagen es nuestro universo finalmente, pero cómo nos conectamos también fuertemente con esas historias de vida, esos momentos que se viven, sobre todo en ese contexto, porque pues estamos volviendo a salir después de la pandemia. Para seguir con el método, entonces, la siguiente propuesta sería ver con la emoción, porque es necesario saber que las imágenes nos provocan sensaciones, emociones.
nos comunican cosas, reafirman pensamientos y crean realidades, que esto es algo también, o sea, nosotros podemos perfilar un espacio solo con esa comprensión distinta de las cosas. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hay un detalle que cuando uno lo sabe, uno dice, ay, sí, cuando les pase, quizás digan así, y uno no ve aquello que no sabe para qué es. Cuando a usted le muestran por primera vez un objeto y usted no sabe para qué es, usted lo ve distinto. Cuando usted ya sabe la funcionalidad del objeto, claro, el objeto y la imagen, o sea, cuando lo noten algún día por allá, ojalá se acuerden, ay, sí, porque uno hace el ejercicio, y hagan el ejercicio, pídanle a las personas, no sé, a mí me pasa cuando me muestran esas herramientas por allá de los ingenieros, ya hay muchas cosas de esas que no conozco y cuando hice el ejercicio, muéstrame una cosa que vos creas que yo no conozco, sí, el ojo, mientras se adapta y comprende qué es, hay un momento en el que incluso puede llegar a parecer borroso, o sea, es muy increíble, pero claro, necesitamos primero imaginar la realidad para poder integrarla y comprenderla. Y pues obvio ver desde el contexto, porque las imágenes no surgen de la nada, porque hay un autor que quiere comunicarnos algo, hay una época que se expresa a través de ellas y hay un lector que las mira desde un lugar particular, porque nosotros no miramos inocentemente y esa relación entre las imágenes y nosotros está mediada por un montón de cosas. Yo les quiero invitar a hacer el ejercicio, también teniendo presente que esto nació pues como de varias cosas que hemos estudiado en varios autores y muy desde esa lectura que nos propone a la narrativa, que nos propone una lectura inferencial, que es esa primera lectura, eso que primero que yo miro en el texto, o más bien referencial, porque luego sería esa inferencial que tiene que ver como con qué lo conecto, con qué me inspira esa lectura, y luego una lectura un poco más profunda, un poco más el contexto. Nosotros lo mostrábamos mucho, en el contexto emerge muy fácilmente el símbolo y emerge muy fácilmente como esos lenguajes que se van haciendo comunes. Entonces, les propongo que hagamos el ejercicio con esta obra de Juan David Posada, que me prestaron muy amablemente. Me encanta el artista y justamente pues estaba esta obra y tuvimos la oportunidad de tener esta pieza de Juan David Posada para este ejercicio. Les propongo que hagamos una cosa, veámosla, te devuelves un poquito, gracias. Veámosla con los ojos, ¿qué hay aquí? Un cuarto, un interior, ok. ¿Qué más? Una puerta. Un incendio. Ok, ¿por qué un incendio? Eso está buena. Porque así quedó una casa que vi cuando se incendió. Por dentro ya quedó así toda. Ya mismo se me vino a la cabeza. Con esas tonalidades, qué hermoso, eso es divino. A mí me parece una reconstrucción, están arreglando ese lugar. Pero eso ya va, tanto el incendio como la reconstrucción van más allá, van al ver con la emoción y con qué lo relacionamos. Yo no quiero romperle el corazón a nadie, pero aquí solo hay pintura y líneas. Pintura, yo creo que esto es de tela o de tabla, hay líneas, pero ven el poder de las imágenes, crean para nosotros un universo enfrente. Pero entonces en ese ver con los ojos, pero vea, yo les di la pista, ver con los ojos, desde ese ver con los ojos, sí, o sea, unas formas geométricas, pintura, que además hay una cosa muy bonita también cuando hablabas de la habitación, ¿qué nos dice que es un interior? La perspectiva. Y son reglas que se han ido acumulando, así como se han ido acumulando, digamos, la estética literaria y nos dicen qué es la poesía, cómo es cuando es contemporánea, qué es el costumbrismo. Para la imagen también hay unas épocas, hay unas escuelas, hay unas líneas, hay unas vanguardias. Yendo un poco más allá, yendo a ver con la emoción, pues sí, o sea, hay un incendio, hay esta construcción que tú me decías, que usaste una palabra muy linda que no logro, una reconstrucción de un espacio que puede ser una memoria, pero inevitablemente el color sería igual si esta pared fuera azul, este zócalo rojo, sería lo mismo. El color también tiene un lenguaje y también nos denota lo que decías, un espacio sombrío, y como occidentales relacionamos los tonos tierra, los tonos grises, los tonos negros con la sombra, ¿cierto? Con la oscuridad, con lo triste, con lo que, si fuera así súper colorinche diríamos, no diríamos pues es una casa alegre, o sea, es eso,
Ese lenguaje está todo el tiempo y yo no sé si cada vez que estamos frente a una imagen nos damos la oportunidad de ver cuánta narrativa puede tener. Si la miramos desde el contexto, ¿qué podríamos encontrar en esta imagen? La puerta, ¿qué podría simbolizar una puerta? Además que es una puerta, una entrada, una salida. Eso que decían del paso, pasar de una etapa a otra, de una fase a otra. Nacemos por una puerta y según dicen, cuando nos morimos vemos otra. O sea, miren qué cantidad de cosas las que puede estar encerrada solo en una imagen. Además que hay algo muy poderoso que sí, visualmente, quizás porque estoy más cerca, pero la mancha en esta parte, esta pintura tiene una cosa muy bonita y es que hay zonas, tiene luz, se ve esa luz. Y hay zonas donde uno nota que la paleta fue rápida y hay zonas donde uno, por ejemplo, la mancha fue rápida, pero esta parte fue muy pensada. Entonces, hay como varios ritmos en esta imagen y uno inevitablemente se imagina qué estaría pensando la persona que la hizo. ¿O no les pasa que uno ve una imagen y uno dice, bueno, ¿qué le pasaba? Bueno, no pasa tanto con esta como hay ciertos artistas que uno como que dice, ¿qué le pasaba por la cabeza? Pero justamente es una invitación, de pronto, bueno, uno se va alargando y no quiero alargarme demasiado con esto, pero es la invitación a mirar las imágenes y a gozarse, a mirar que las imágenes nos comunican con un montón de cosas y que así como cuando estamos leyendo un cuento, una novela, cuando leemos una imagen, también nos estamos leyendo a nosotros mismos, porque lo que leemos a partir de esos contenidos tan hermosos, como lo decía Paco, son espejos del mundo interior o espejos del alma, pero también esos espejos se vuelven referentes y nos permiten ampliarnos. Cuando vemos una cosa, yo no sé, y pasa a veces, no sé ustedes cómo aprendieron a maquillarse, las que se maquillan, los que se maquillan. ¿Cómo aprendieron a maquillarse? Viendo. ¿Cómo aprendieron a cocinar? ¿Quiénes cocinan? Cocinando, pero también uno miraba. ¿Y cómo aprendieron qué ingredientes combinaban con los otros? O sea, es eso. O sea, cómo es con todos los sentidos, pero también hay cosas que hasta que uno, por ejemplo, las ve y uno dice, esto sabe bueno, esto combina. Cómo la imagen también es un recurso para integrar conocimiento, pero también símbolo, pero también experiencia, e incluso para notar cómo estamos filtrando el mundo. La pregunta entonces que yo les quiero dejar, que me parece, no sé, yo creo que no tenemos ocasión de conversar sobre ella, pero me gustaría que la piensen, y es cómo si nuestra experiencia de vida tiene que ver con nuestro criterio del mundo visual. Cómo cuando salimos todos los días a la calle, y los paisas sí que tenemos eso, que salimos a la calle como, o sea, somos el lugar donde nació Colombia Moda, o sea, combina, no combina, ay. O sea, ¿y quién dice que está de moda? O sea, miren que es un asunto, o por ejemplo, cuando vemos algo, a mí me parece muy curioso el concepto de lo inmoral, por ejemplo, y cuando alguien me dice, es que las muchachas de hoy se visten muy inmoral, yo pienso, hay lugares en el mundo donde ponerse un blue jean es súper inmoral. Por ejemplo, en donde dejarse la barba es súper inmoral. Y hay lugares donde, o sea, eso se vuelve situacional, pero cómo la forma en que miramos es cultura, la percepción de la imagen es cultural también. La lectura de las narrativas es cultural. ¿Y cómo se transforma la cultura? Por contagio. La cultura se transforma y ese universo personal se abre, o como si vamos con la metáfora de Paco, encontramos otros espejos para mirarnos y eso nos ensancha el espejo propio. Porque entonces podemos empezar a habitar otras zonas de nosotros que no conocíamos. Ahí sí, cambia la puerta y la puerta de nosotros hoy es móvil porque tenemos un montón de formas de acceder a la información, pero con que esa puerta cambie, con que esos conceptos sociales nos permitan ser cada vez más nosotros, cada vez más amplios y nosotros también accedamos a eso, porque a veces la cultura y la puerta está, pero nosotros seguimos creyendo que no cabemos. Entonces también es eso, también como que desde ahí es la invitación y bueno, muchas gracias por escuchar, por estar aquí, por compartir. Muchísimas gracias, Franci, por ese maravilloso recorrido desde las imágenes, desde los símbolos, también que nos adentró a ese que ir finalizando el recorrido por el alma,
siguió ese recorrido. Bellísimo, Franci, muchísimas gracias. Ya estamos terminando con la presentación. Esta, digamos que es una ñapa del encuentro, es una socialización más corta. Los invité porque son estudiantes de entretenimiento digital de la UPB. Me entrevistaron en algún momento y les hablé querían que les hablara sobre lectura. Les hablé de ese recorrido de la promoción de lectura, la biblioterapia y la cuentoterapia, y ellos abrieron los ojos así de grandes, como maravillosamente sucede cuando llega uno con cuentoterapia a todos los sitios y les encanta y aparece esa magia. ¿Me pasas por favor la del equipo, la que sigue? El equipo de ellos es muy grande, entonces no lo voy a leer, ahí están todos los créditos, pero concretamente hoy está Mayra, Marian y Néstor Cano, pongamos porfa el tráiler antes de… Ahí está abierto, está aquí en YouTube, aquí, dale, ponle acá, aquí, dale ahí, eso, dale. Un tráiler maravilloso, es muy corto. Ah, no se está proyectando. Ay, ¿qué pasó? Cerramos la otra, espérate. Un momento, por favor, gracias. Ay. Cerrar esta, pero entonces, bueno. Ay, no, la cerré. Ay. Dale. Sonido. El sonido. Buenas, ¿cómo están? Qué pena interrumpirlos. Lo siento. Bueno, yo sé que tuvimos un momento una interrupción con el tráiler con respecto al sonido, pero pues ahorita lo vamos a estar arreglando, pero esa intervención va a ser muy corta, ya que queremos que vean el juego. Mi nombre es Marian, yo soy la coproducer del Tren del Sanría. Nosotros somos un proyecto de Taller 7 de la Ingeniería en Diseño, Entretenimiento Digital. Jueguitos para los que son de aquí de la universidad, ¿cierto? Nosotros, como último semestre, decidimos plantearnos una pregunta. También se las planteo a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron un libro? Ustedes estando acá me van a decir, no, ayer, anteayer. Bueno, ahora les replanteo otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron que un libro los abrazó a ustedes? Que ustedes sintieron que un libro los comprendió y les dio el cariño o les dio esas palabras que ustedes necesitaban escuchar en esos momentos. Ante esa pregunta, viendo que la pandemia, el estrés nos dejó impactados, nos dejó con unos vacíos, nosotros como Taller 7, en general, decidimos ir a buscar diferentes áreas del conocimiento para buscar no una alternativa, una solución, pero sí hacer un medio o hacer como una transmedia con respecto a ese tema. Nosotros tomamos la biblioterapia y cuentoterapia como este tema porque queríamos generar una narrativa en donde pudiéramos llevar este tipo de conocimiento a un medio mucho más conocido. Ustedes saben que actualmente, como lo comentaba la señorita Franci, ¿cierto? Franci, la imagen es poderosa, pero actualmente en nuestra sociedad actual manejamos redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y manejamos muchos videojuegos de todo tipo. Mínimo ustedes o sus hijos tienen un juego en su celular o en su computador. Mínimo, ¿cierto? Entonces nosotros quisimos utilizar este medio, como los videojuegos, para poder llevar este mensaje. Nosotros dentro de nuestra historia, comentamos la historia de Edgar y Allan. Los dos mapaches que ustedes acabaron de ver son dos mapaches los cuales vivían en su planeta, dado que pues nosotros planteamos el universo literario como cuando tú, como escritor, en el caso, digamos, de Sonia, tú escribes, tú creas un planeta, y en ese planeta habita todo el universo de la literatura, donde está el planeta de Edgar Allan Poe, el planeta de Oscar Wilde, y así con todas sus creaciones. Esos planetas tienen una historia cíclica,
Pero, ¿qué ocurre cuando la inexistencia, un vacío de guión, algo así llega a existir? Nosotros, en inspiración también de El viaje sin fin, quisimos plantear la nada como ese algo. No se sabe qué, ese algo el cual ataca las historias y se las roba o las quema, dado que ella, como pudieron ver en el monólogo del principio, quiere existir. Siente que el mundo fue egoísta con ella porque al final no pudo existir, entonces si nadie la puede crear, ella misma se va a crear. Con esa premisa planteamos la historia de nuestros dos mapaches, los cuales son recogidos por el cuervo Poe, los cuales viajan en el tren de Alexandría, el cual es la última biblioteca andante en todo el universo, recogiendo las historias que son abandonadas por la nada. Y al final siendo refugiadas en diferentes estaciones literarias donde están otros personajes de cuentos. Con esa premisa quisimos hacer que nuestros personajes puedan ir a diferentes libros y así solucionar diferentes problemas completando esos planetas. Pero ¿qué pasa? Pues lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros hay un algo, una nada, la cual nos arrebata ese algo importante y nosotros nos sentimos incompletos, nosotros sí podemos ir y poner todo en su lugar, tal y como hacen nuestros personajes en El Principito, que por estadística y estudios que hicimos y encuestas que hicimos, es el libro que más ayuda emocionalmente a las personas. Sino que también es el hecho de que ellos, pues cuando van y colocan las cosas en su lugar, el cuento no vuelve a ser el mismo. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no volvemos a ser los mismos después de ese algo que nos ataca. Pero después de poner todo en su lugar, crecemos como personas, crecemos como cuento. Y eso es lo que nosotros queremos expresar con el tren de Alexandría. Ahorita mi compañero y mi pareja Néstor está poniendo el juego para que ustedes puedan ver un momento del gameplay, pero la verdad nosotros queríamos en parte hacer un homenaje a lo que nos comentó Marta, que era esas experiencias bonitas y cómo poder representar ese algo en un juego. Aquí pueden ver el trabajo de todos mis compañeros, somos 11 chicos que trabajamos con mucho amor para este juego. Si le dan clic a iniciar, pues pueden ver la cinemática que acabaron de ver. Dale skip. Y nosotros pues realizamos esto en Unity. Hicimos el modelado 3D de los mapaches, hicimos los personajes. Por ejemplo, si nos tratamos de representar mucho el tema de la literatura con personajes de otros cuentos y meterlos dentro del videojuego. Si quieres, dale. Aquí nosotros colocamos el hecho de tratamos de leer los cuentos también como para meter los diálogos. Así, entonces tratamos de ser muy apegados con esas historias y no únicamente irnos por cuentos complicados como puede llegar a ser el Quijote, sino también cuentos más modernos, como pues el retrato de Dorian Gray, el Principito, la Caperucita, que ya es mucho más antigua. Entonces tratamos de generar esa empatía por medio de los personajes animados. Entonces, ahí pueden ver los diálogos de nuestros personajes. Cierto, tratamos como de también pegarnos con la esencia para que la gente también sienta esa motivación de leer, ya que nuestro objetivo a la hora de hacerlo no era hacer biblioterapia, ¿sí? No, sino que era concientizar de que las personas que jueguen el juego digan, uy, qué chévere el Quijote, me gusta el personaje, voy a leer el libro del Quijote. Y en el Quijote toparse con un mensaje, o con la Caperucita, o propiamente del tomo que trata esa primer demo, porque eso es un demo, no es un juego completo, del Principito. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos en este momento presentarles a ustedes. Actualmente nosotros, pues no sabemos si podemos seguir con este proyecto, pero sí tenemos mucha la intención de que la gente cuando lo juegue pueda encontrar esa magia que quisimos plasmar, sea en los libros. También, listo, entonces acá pueden mirar los dibujos, un minuto saltamos y ya para culminar. Bueno. Los pueden descargar, nosotros ahorita lo podemos poner para que ustedes lo tengan en sus casas y puedan mirar. Por ejemplo, como es el Principito, al principio pensamos, pues no tomamos literalmente el cuento del Principito, de, bueno, llega el aviador, no. Nosotros tomamos el punto del Principito y dijimos, aquí ataca la nada. Entonces los personajes son conscientes de que los atacó la nada, es como, wow, o sea, existimos, somos personajes, alguien nos creó. Y, por ejemplo, en este caso, cuando llegamos... Gracias. Entonces, acá nosotros tratamos de representar en el punto del Principito de cuando él se aleja del aviador y el aviador está solo y está preocupado por él. Entonces, si miran, ahí tenemos al aviador y los dibujos son los dibujos que él dejó tirados porque la nada los separó. Entonces, cuando llegan nuestros personajes y dejan las cosas en su lugar, pues la nada desaparece. Entonces, todo vuelve al orden, pero pues el aviador ya es consciente de que algo está pasando y quiere ir por el Principito.
Y nosotros también tratamos de representar con los personajes esos estados que nosotros entramos cuando estamos en depresión o cuando tenemos un duelo o cuando nos ataca esa nada, sea el aviador queriendo ir por esa persona importante o sea el rey del Principito que siente que se perdió a sí mismo y siente que sin un objeto, en este caso una corona, no es nadie. O en el caso del Principito, en la cinemática final, que pues no creo que nos dé la oportunidad para verla, pero que siente que él tiene que comprender la nada, porque eso es lo que pasa. O sea, entonces digamos que tratamos de abordar a los personajes del Principito para que abordaran diferentes situaciones de cuando te ataca ese algo. No se sabe qué, ese algo, es algo personal que te ataca a ti. Entonces eso es lo que nosotros queríamos presentarles a ustedes. Hubo muy poquito tiempo para poder presentar todo el juego, pero si necesitan descargarlo, nos pueden escribir. Nosotros somos Boulder Studios, estamos en Instagram. También en las redes sociales las personas que nos están viendo nos pueden buscar o hablar propiamente con la carrera de entretenimiento digital para nosotros compartirles el juego. Y de antemano, en serio, muchas gracias por escucharme. Qué pena, lo corto, lo espirruneado. Aquí tienen el juego. Miren, si pueden aquí, pues tenemos nuestro Instagram. Nos pueden seguir o me pueden escribir a mí ahorita, me piden el número y yo les paso el juego para que puedan encontrar todas las referencias. Muchas gracias. Divina Marian, ¿cierto que parece cuentoterapeuta? ¡Ay, no! Es que... Y bueno, Néstor estuvo ahí detrás de cámaras. Él también parece cuentoterapeuta porque participó en todo este recorrido junto con su equipo. De verdad que merecían este espacio. No hacen parte de la formación de cuentoterapia ni nada, pero allá como que la comenzaron desde que hablamos esa vez y todo lo que han hecho. Ahí están todas las redes. Un abrazo muy, muy, muy especial a ellos. Otro aplauso porque de verdad se lo merecen. Ahí están las redes de todos los participantes de hoy. ¿Qué más les digo? No, pues que con este final tan especial, esta herramienta que nos dan Néstor, Marian y su equipo para que venzamos la nada, esa nada particular de cada uno. Solo cada uno sabemos a qué nada nos tenemos que enfrentar y qué capa nos tenemos que poner, o qué espada, o con qué dragón nos unimos, no sé. Cada uno sabrá de manera muy particular. Y bueno, como dicen nuestros docentes de España, que la magia de los cuentos nos acompañe. Y colorín colorado, este cuarto encuentro de experiencias de cuentoterapia se ha acabado. Muchísimas gracias por estar hasta el final. Y recuerden que queda la grabación, especialmente para los que se tuvieron que ir. Realmente fue un encuentro largo pero sustancioso, ¿cierto? Muchísimas gracias, un abrazote para todos muy especial. Chao, chao.